Antes de comenzar, si aún no te has suscrito al canal, aprovecha esta oportunidad para hacerlo ahora. Si te gustan las historias emocionantes, los giros inesperados y los personajes que te llegan al corazón, este es el lugar perfecto para ti. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Embarquemos juntos este viaje de transformación y superación de desafíos con Carlos y María. Prepárense para seguir una historia llena de emoción, desafíos y, por supuesto, mucho amor. ¿Empezamos? Carlos era un hombre común y corriente. La ciudad de San Felipe, México, parecía el lugar perfecto para él, pequeña, tranquila y con esa calma que solo los pueblos pequeños pueden ofrecer. A sus 34 años ya había experimentado lo que la vida le ofrecía en cuanto a decepciones románticas. Ninguna mujer parecía cumplir sus expectativas y pensó que su futuro quizás estaría dedicado a su pequeña tienda de electrónica. Cansado del rechazo y de sentirse incompleto, Carlos decidió probar algo diferente, un matrimonio por correo. Tras meses intercambiando correos electrónicos y conversaciones con mujeres de todo el mundo, finalmente encontró a la mujer de sus sueños. Cueva, una mujer dulce, con una foto sonriente y una carta llena de promesas de amor y comprensión. Carlos, creyendo haber encontrado por fin la solución a su soledad, envió el dinero necesario y esperó con ansias su llegada. Llegó el gran día. Carlos preparó su casa como un príncipe esperando a su princesa, con flores, velas y una sonrisa nerviosa. Fue a la parada del autobús local, esperando su llegada, Cueva. Lo que no esperaba era que, en lugar de una mujer dulce y elegante, quien bajara del autobús fuera una mujer que parecía más bien un personaje de una película de acción. María, una figura robusta, de cabello despeinado y una estatura tan imponente que sorprendió a quienes lo rodeaban. Carlos estaba paralizado, con los ojos abiertos y la boca seca. «Hola, soy María», dijo, sonriendo con una seguridad que parecía disipar cualquier incomodidad. «Soy la novia que pediste». Carlos sintió una profunda conmoción. Sus ojos recorrieron cada detalle de la mujer que tenía frente a él. María medía más de 1,90 metros, tenía músculos fuertes y su expresión reflejaba una fuerza bruta que Carlos jamás imaginó encontrar en una mujer. No era delicada ni gentil y sobre todo no se correspondía en absoluto con la imagen que él se había forjado de ella. Cueva. Carlos intentaba comprender qué había pasado. ¿Era una broma? Comprobó el nombre en la tarjeta que tenía en la mano, María sí misma, pero contrariamente a lo que Carlos esperaba, María no parecía incómoda ni avergonzada, parecía satisfecha con su propia imagen y su amplia sonrisa indicaba que estaba allí por algo. Por inmensa que fuera la sorpresa, había algo inusual e intrigante en ella. Carlos intentó ocultar su sorpresa e invitó a María para entrar. Durante el camino a su casa no podía apartar la vista de ella. ¿Habrá habido un error?, pensó. No puede ser. ¿Cómo ha pasado esto? Pero, al mirar a la mujer a su lado, sintió una energía extraña y seductora. Quizás era la fuerza que emanaba de ella. Quizás el misterio en sus ojos. Pero una cosa sabía. Esta mujer no se parecía a nada que hubiera conocido. Y eso lo incomodaba y lo intrigaba a la vez. Al acercarse a su casa, Carlos se sintió abrumado por una sensación contradictoria. Estaba completamente absorto en sus pensamientos y el nerviosismo le producía un nudo en el estómago. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo afrontaría esta situación inesperada? Carlos empezó a pensar que quizás la vida le estaba jugando una mala pasada. ¿Estaba preparado para lidiar con una mujer tan distinta a todo lo que había imaginado? Por muy grande que fuera el impacto inicial, algo en su interior empezó a sentir que quizás este era el comienzo de una historia completamente inesperada. Carlos esperaba una mujer dulce y delicada, pero recibió una troglodita gigante. Si tú estuvieras en su lugar, ¿cómo reaccionarías ante algo tan inesperado?
San Felipe, el pueblo donde vivía Carlos, era pequeño, pero lleno de vida. Cada calle estaba adornada con coloridos murales y pequeñas tiendas que irradiaban encanto local. El cálido aire del desierto mexicano parecía envolver el pueblo con su sencilla y tranquila rutina. Aunque el entorno era pintoresco, Carlos siempre se sintió como un forastero. Era un soñador, alguien que deseaba más que la vida tranquila que ofrecía San Felipe, por lo que el matrimonio por correspondencia parecía ser su única salida. Quería escapar de la soledad, la falta de perspectivas y las expectativas de la ciudad. Lo que Carlos no sabía era que, mientras estaba atrapado por sus propias expectativas de una vida tranquila y predecible, el destino tenía algo mucho más complejo reservado para él. En el fondo, Carlos esperaba que María fuera solo una mujer más. Pensaba que, tal vez, solo era una aventura que, en el peor de los casos, podría descartar. Sin embargo, a medida que pasaban más tiempo juntos, empezó a darse cuenta de algo que nunca imaginó. María era una mujer intensa, con una historia completamente diferente a todo lo que él había conocido. María era una mujer de 32 años de origen humilde, criada en las montañas del norte de México, donde sobrevivir era una lucha diaria. No sabía lo que era vivir sin trabajar duro. Desde joven, su vida estuvo marcada por la lucha contra la adversidad. Su imponente apariencia reflejaba una vida llena de desafíos, donde la fortaleza física y mental eran esenciales para sobrevivir. Tenía pocas palabras, pero las pocas que pronunció tenían un peso enorme. María no temía afrontar la realidad tal como era, sin adornos ni ilusiones. Hablaba con la seguridad de quien siempre había sabido valerse por sí misma, sin depender de nadie, pero también con la melancolía de quien nunca tuvo a nadie en quien apoyarse. Carlos empezó a darse cuenta de que, por muy diferente que fuera María de lo que él había imaginado, ella poseía sabiduría en su mirada. Sabía más sobre lo que significaba ser humano que cualquier otra persona que hubiera conocido. Al caer la noche sobre San Felipe, los dos se sentaron a la mesa. María miró a Carlos y con una tímida sonrisa dijo: «Tampoco eres lo que esperaba». Carlos no supo qué responder. Se rió con torpeza y por un momento se hizo un silencio incómodo. Pero, para su sorpresa, María no parecía incómoda. Siguió comiendo tranquilamente, como si fuera algo completamente natural. «No soy el tipo de hombre que imaginabas, ¿verdad?», preguntó Carlos más bien para romper el hielo. «No, esperaba algo más romántico, algo más tierno», dijo con expresión seria pero no crítica. Carlos permaneció en silencio, asimilando la revelación. Pensó en todas las imágenes que había construido de ella, la mujer dulce y gentil, con la que compartiría momentos de tranquilidad, pero ahora veía que María poseía algo mucho más genuino y profundo de lo que había imaginado. María, por su parte, empezó a darse cuenta de que Carlos no era tan predecible como parecía. Poseía una dulzura oculta, una bondad que aún no había revelado del todo. Era, sin saberlo, alguien a quien ella empezaba a respetar. Sintió algo extraño, una atracción mutua, pero no basada solo en la apariencia ni en ideales románticos. Era algo más primario, algo que surgía de un reconocimiento mutuo de la fragilidad y la fuerza, y quizás de la necesidad de encontrar un nuevo tipo de conexión. A medida que continuaban sus conversaciones con María, Carlos se sentía en conflicto. Se había entregado a la idea de que tendría cierto tipo de vida con Cueva, una mujer que cumpliera sus expectativas. Pero ahora, frente a María C., encontró cuestionando esas expectativas. Nunca imaginó que alguien tan diferente a él pudiera tener sentido, pero algo en su interior comenzaba a ceder. Sintió atracción, pero no como esperaba. Era más profunda, más real. Y eso lo asustó, pero a medida que la noche avanzaba, algo aún lo inquietaba. María no estaba allí por casualidad. Había algo en su historia que no estaba del todo claro.
Evitaba hablar de su pasado, siempre cambiando de tema cuando él intentaba preguntarle qué quería realmente, por qué estaba allí, y más importante aún, qué pensaba de Carlos. Carlos sabía que necesitaba saber más sobre la mujer que había entrado en su vida tan abruptamente. Quería comprenderla, pero también sabía que esto podría significar descubrir verdades incómodas. El misterio de María, su relación, ya estaba empezando a tomar forma, y él no podía evitar preguntarse si estaba listo para enfrentar lo que ella tenía para ofrecerle. Carlos empieza a darse cuenta de que María es mucho más de lo que imaginaba. ¿Crees que el contraste entre sus expectativas y la realidad es lo que podría crear una relación más auténtica? ¿Qué crees que podría pasar después? Con el paso de los días, la relación entre Carlos y María se volvió cada vez más tensa. Contrariamente a lo que él imaginaba, la vida con ella no era tranquila. María no compartía sus expectativas de una relación fluida y sin grandes dificultades. Era una mujer de opiniones firmes, con un carácter difícil de adaptar. Sus actitudes impulsivas comenzaron a crear fricción entre ambos, generando un ambiente de tensión constante. Carlos intentó ser paciente, intentando comprender los motivos de María, pero cuanto más la conocía, más se encontraba en un torbellino de sentimientos encontrados. Le gustaba, de una manera que no podía explicar, pero las diferencias entre ellos eran como un muro que se hacía cada vez más alto. María, ella, en cambio, no le importaban las convenciones ni los estándares de comportamiento que Carlos consideraba importantes. No temía ser directa, y a menudo sus palabras sonaban duras o impulsivas. No era, en absoluto, una mujer que encajara con las idealizaciones de Carlos. Una de las mayores fuentes de conflicto eran sus diferentes visiones del mundo. Carlos, con su vida cómoda y predecible, creía que podía conquistar el amor con gestos amables y palabras dulces. Por otro lado, María, habiendo crecido enfrentando la adversidad, veía el mundo de una manera más pragmática y severa. No sabía cómo lidiar con el romanticismo que Carlos intentaba emular. Sus gestos eran más directos, con una sinceridad cruda que Carlos a menudo no sabía interpretar. La tensión entre ambos alcanzó su punto álgido cuando Carlos sugirió salir a cenar. Quería un momento romántico, una oportunidad para reavivar las expectativas que tenía sobre la relación. Sin embargo, María no estaba nada interesada. Para ella, ese tipo de gesto le parecía innecesario, y más aún, falso. «¿Crees que esto lo solucionará todo, no?», preguntó María con sarcasmo. Carlos no comprendía su reacción. Pensaba que si ella se abriera un poco más, las cosas podrían mejorar. Pero en cambio, María se cerraba cada vez más, distanciándose emocionalmente, como si creara una barrera invisible entre ellos. «No se trata de arreglarlo, solo…», empezó Carlos, pero no encontraba las palabras adecuadas. Quería que ella viera lo mismo, que compartiera su idealismo, pero no sabía cómo lograrlo. Mariael negó con la cabeza, pareciendo perder la paciencia. «No lo entiendes, Carlos. No necesito cenas ni promesas vacías. Necesito algo más real que eso. No sabes lo que es vivir mi vida. No sabes lo que es luchar cada día para sobrevivir. Eso no se soluciona con flores y cenas caras». La crudeza de sus palabras cortó el aire. Carlos se quedó sin palabras, sintiéndose pequeño ante la sinceridad de María y el peso de su vida. No sabía qué decir. Intentó comprender su postura, pero sus sentimientos eran confusos y empezó a preguntarse si esta relación tenía futuro. Después del desacuerdo, Carlos trató de no pensar demasiado en las palabras de María, pero esos pensamientos resonaban en su mente. Sabía que había algo más profundo tras su resistencia. Tenía un pasado que Carlos no podía alcanzar, algo que la hacía ser quien era. Una noche, sin poder ocultar por más tiempo su curiosidad, Carlos preguntó directamente: «María, ¿por qué nunca hablas de tu pasado? ¿Por qué no me cuentas qué te pasó antes de llegar aquí?». María dudó.
Sabía que esta pregunta era un punto sin retorno, pero también sabía que ya no podía ocultar la verdad. Lo que me pasó antes no importa. Soy quien soy hoy porque aprendí a sobrevivir. No me perderé en viejas historias. Su voz era firme, pero sus ojos, por un instante, revelaron algo diferente, un dolor oculto. Carlos no sabía cómo reaccionar. Quería ayudarla, pero no sabía cómo. Se sentía impotente y al mismo tiempo sentía una creciente necesidad de comprender qué la había moldeado. La tensión entre ellos seguía intensificándose. Cada pequeño gesto se convertía en un campo de batalla silencioso. Carlos no sabía cómo lidiar con sus diferencias, pero al mismo tiempo no podía evitar sentirse atraído por ella. Había algo en ella que lo desafiaba, algo que no entendía, pero que de alguna manera lo mantenía intrigado. Quería que las cosas fueran más fáciles, más directas. Pero en cambio, la relación se estaba convirtiendo en una constante montaña rusa emocional. A veces creía que todo estaba perdido, pero otras veces sentía que quizá apenas comenzaba a comprender lo que ella necesitaba. Carlos y María están claramente en mundos diferentes, pero se sienten atraídos mutuamente. ¿Crees que una relación tan contradictoria puede funcionar? ¿Qué crees que necesitan para superar las barreras que los separan? Mientras la tensión entre Carlos y María continuaba, la situación a su alrededor también comenzó a revelar nuevas complejidades. El pequeño negocio de Carlos, una tienda de electrónica que había heredado de su padre, atravesaba dificultades financieras. Las ventas eran bajas y le costaba mantener las puertas abiertas. La ciudad de San Felipe, aunque encantadora, no tenía mucho que ofrecer en cuanto a clientes y nuevos clientes. La crisis económica de México golpeaba duramente a la región y la presión por encontrar una solución comenzaba a pesar sobre Carlos. María, por su parte, comenzaba a adaptarse a la vida en San Felipe, pero su peculiar comportamiento seguía generando fricciones con la comunidad local. Aunque Carlos la había recibido con los brazos abiertos, no encajaba en las normas sociales del pequeño pueblo. La gente notaba su presencia y hacía comentarios sobre ella, y María, con su fuerte personalidad y su desinterés por las convenciones, no se preocupaba por integrarse. Parecía distante e indiferente al juicio de los demás, lo que solo aumentaba la presión sobre su relación. Carlos, aunque lidiaba con sus propios problemas, comenzaba a darse cuenta de que había algo más profundo en María. No era solo la mujer robusta e imponente que él imaginaba. Había algo melancólico en ella. En las pocas ocasiones en que se sinceraba, él notaba la tristeza tras su valentía. María no hablaba mucho de su pasado, pero a veces sentía una fisura, un pedazo de su alma rota. No era de las que creían en promesas vacías, pero Carlos sabía que cargaba con un peso que nunca había compartido con nadie. Una noche, mientras Carlos intentaba organizar las finanzas de la tienda, María apareció en la puerta, mirándolo con una expresión enigmática. «Te estás preocupando demasiado por eso», dijo, en un tono que parecía más una observación que un consejo. Carlos miró hacia arriba, sorprendido. «¿Qué quieres decir?». Ella se acercó y, con inusual facilidad, dijo, «Las cosas no mejorarán si te pierdes en ellas. A veces lo que nos frena no es la lucha, sino el miedo a afrontarla». Carlos permaneció en silencio, absorbiendo sus palabras. Sabía que hablaba de algo más que negocios. Había algo en su voz, un eco de dolor no expresado. No sabía si intentaba consolarlo o simplemente distanciarse de su propio dolor, pero presentía que había algo más de lo que podía ver. A medida que su relación se desarrollaba, surgió otro punto complejo: el distanciamiento de Carlos con su propia familia. Su padre, un hombre rígido y tradicional, no estaba convencido de la decisión de su hijo de casarse con una mujer tan diferente.
Carlos intentó explicar su decisión, pero su padre no podía aceptar que prefería a una mujer que no era adecuada a lo que él consideraba un estándar aceptable. «Estás cometiendo un grave error, Carlos», le dijo su padre en una conversación tensa. «No puedes esperar que una relación funcione con alguien como ella. ¿No ves lo que tienes delante? No encaja en tu vida». Carlos sabía que su relación con María desafiaba todo lo que su familia y su ciudad le habían enseñado. Pero, al mismo tiempo, no podía negar que algo en su corazón le decía que debía darle una oportunidad a esta relación. Una oportunidad para crecer, cambiar, descubrirse a sí mismo. Mientras tanto, María luchaba con su propia soledad. Por mucho que Carlos intentara ser amable, sentía que no había manera de ser completamente sincera con él. Se sentía como una forastera, como un pez fuera del agua, tanto en la relación como en la ciudad. Su fuerte personalidad y su franqueza alejaban a la gente y se acostumbró a la idea de ser incomprendida. El hecho de que Carlos no comprendiera del todo su comportamiento la hacía sentir aún más aislada, incluso estando a su lado. Sabía que él se preocupaba por ella, pero no podía evitar la sensación de que nunca entendería lo que realmente necesitaba. Una tarde tranquila, mientras Carlos estaba fuera de la tienda, María salió a caminar por las calles de San Felipe. Se perdió en sus pensamientos, reviviendo viejos recuerdos. Mientras caminaba, se le acercaron unos lugareños que, curiosos, comenzaron a preguntarle sobre su vida. La conversación continuó hasta que alguien, sin querer, le hizo una pregunta que la hizo detenerse bruscamente. «Entonces, ¿qué opinas de Carlos? ¿Es el tipo de hombre que esperabas?» María miró al suelo, dudando. ¿Cómo podía explicar la complicada relación que tenía con él? No era sencilla, no sabía si quería admitir que sí. Había algo ahí, algo que aún se estaba formando pero que era más complejo de lo que imaginaba. Carlos sentía que con cada paso el peso de su decisión crecía. Quería complacer a todos, a su familia, a sus amigos, a la ciudad de San Felipe, pero al mismo tiempo algo dentro de él le decía que ya no podía cumplir con las expectativas de los demás. Sabía que la relación con María sería difícil, pero también sabía que ella estaba desafiando todo lo que él creía sobre lo que significaba ser amado y ser digno de amor. Necesitaba tomar una decisión: quedarse en su zona de confort o arriesgarse a vivir algo verdaderamente auténtico, a pesar de las dificultades. María y Carlos se enfrentan a sus propias limitaciones y a la presión del mundo que los rodea. ¿Crees que lo que tienen puede superar todas estas barreras, o podría el conflicto con las expectativas externas ser el fin de su relación? La tensión entre Carlos y María estaba en su punto álgido. Su relación se volvía cada vez más impredecible, con momentos de profunda conexión, seguidos de largos periodos de incomodidad y malentendidos. Carlos, aunque había intentado sobrellevar la situación, ya no sabía qué esperar de María. Ella, a su vez, parecía no entender lo que él quería. Su relación estaba al borde del colapso, pues ambos buscaban algo que el otro aún no estaba preparado para ofrecer. Fue entonces cuando, inesperadamente, la tienda de Carlos fue invadida por ladrones. Era una mañana normal, y Carlos estaba solo en la tienda, atendiendo a unos cuantos clientes, cuando entraron dos hombres enmascarados y armados. El pánico se apoderó de Carlos, quien rápidamente se vio atrapado en la situación. Le exigieron dinero, amenazándolo con sus armas y obligándolo a entregar todo lo que había en la caja registradora. Al terminar el robo, los delincuentes huyeron, dejando a Carlos sin palabras y aturdido. Estaba en shock, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Era como si la realidad, hasta entonces tan controlada y predecible, se le hubiera derrumbado en una sola noche. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando María entró en la tienda minutos después. Estaba cerca, pasando por un mercado local, cuando oyó la alarma de la tienda de Carlos.
Instintivamente corrió hacia allá, sin saber qué esperar. Al entrar, vio a Carlos todavía en pánico, intentando llamar a la policía. Sin dudarlo, María se acercó a él y lo abrazó en silencio. No hubo palabras. Solo un gesto simple pero profundo. Carlos, atónito y sorprendido, no supo cómo reaccionar. Siempre había imaginado que, si algo así ocurría, estaría solo, lidiando con la situación a su manera. Pero cuando María entró, sintió una oleada de alivio, algo que nunca imaginó que emanaría de ella. No sabía si ella sabía qué hacer, pero el hecho de que estuviera allí, sin dudarlo, le mostró algo que nunca imaginó. Ella se preocupaba. Estaba dispuesta a afrontar la adversidad a su lado. ¿Estás bien?, preguntó María en voz baja, pero llena de genuina preocupación. Carlos no supo qué responder. No quería admitir que estaba más afectado de lo que aparentaba, pero en ese momento se dio cuenta de algo crucial. María no era solo la mujer ruda y difícil que creía conocer. Ella estaba ahí para él, en el momento en que más la necesitaba. No le ofreció soluciones ni le dijo qué hacer. Pero al estar a su lado en ese momento vulnerable, María mostró una faceta de sí misma que Carlos jamás imaginó. La de alguien que no solo soportaría, sino que también lo ayudaría a afrontar los problemas de la vida real. Tras el incidente, cuando llegó la policía y Carlos fue a declarar, no dejaba de pensar en lo sucedido. María permaneció a su lado todo el tiempo, en silencio, observando, pero también ofreciéndole apoyo. Cuando la policía terminó la investigación y finalmente lo liberaron, salieron juntos de la tienda. Afuera, el calor del día lo atormentaba. Fue en ese momento que María finalmente decidió abrirse un poco más. Nunca había hablado de su pasado en detalle, pero ahora, ante la confusión y la adrenalina que aún corrían por el cuerpo de Carlos, supo que era hora de dar una explicación. Yo también he pasado por momentos difíciles, Carlos. No eres el único que tiene miedo, dijo con voz suave pero firme. Carlos la miró sorprendido. No sabía exactamente a qué se refería, pero el tono de su voz y la expresión seria de su rostro demostraban que esa mujer era más de lo que había imaginado. Había una profundidad emocional que no había considerado antes. Yo no lo sabía. Nunca imaginé que pudieras... Carlos empezó a hablar, pero sus palabras fueron interrumpidas por María. No soy de mostrar mucho, Carlos, pero también tengo mis batallas, y no todas son visibles, dijo con una sonrisa débil, casi triste. Esas palabras hicieron que Carlos se detuviera y reflexionara sobre todo lo que había visto en María hasta ese momento. Nunca la había considerado capaz de comprender sus propios miedos e inseguridades, y, sin embargo, en ese momento, parecía más humana que nunca. Algo en su mente se reorganizó, como si comenzara a ver a la verdadera María, María por primera vez. Esa noche, después de todo lo sucedido, Carlos y María se sentaron juntos en silencio, contemplando las estrellas. El peso del día parecía haberse disipado un poco, pero aún había tensión entre ellos. Ambos sabían que, a pesar de todas las dificultades, había algo que no podían ignorar. Carlos, todavía tratando de procesar lo sucedido, miró a María y dijo con voz temblorosa: «No sé qué hacer con todo esto. Me estás desafiando de una manera que nunca imaginé». María lo miró con sus ojos profundos y respondió: «A veces, Carlos, la vida nos reta a tomar riesgos. No de golpe, sino paso a paso. Aprenderemos unos de otros». Carlos sintió una oleada de claridad. Sabía que su relación no sería fácil, pero estaba dispuesto a continuar el camino, no por seguridad ni por las expectativas de los demás, sino por la oportunidad de experimentar algo verdaderamente real, algo que fuera más allá de los miedos e incertidumbres que habían controlado su vida hasta entonces. Tras el robo, Carlos y María viven una experiencia vulnerable juntos. ¿Crees que este tipo de momento puede fortalecer su relación o sus diferencias seguirán siendo demasiado grandes para superarlas?
El robo en la tienda de Carlos no fue solo un evento traumático. Tuvo un impacto duradero en la forma en que Carlos y María se veían y aún más importante, en cómo se veían entre sí. Carlos, antes un hombre reservado y centrado en su propia vida, vio su seguridad y control completamente desmoronados. Pero, paradójicamente, la presencia de María en ese momento crucial le hizo comprender que la verdadera seguridad no provenía de cosas materiales, como la tienda o el dinero, sino de las relaciones humanas genuinas y la vulnerabilidad compartida. Ella, que antes le había parecido una figura distante y casi incomprensible, ahora parecía estar a su lado de una manera mucho más real y tangible. Después del incidente, ambos pasaron más tiempo juntos, lo que no solo fue un reflejo de la cercanía emocional que estaban desarrollando, sino también un reflejo de la necesidad de Carlos de procesar lo sucedido y lidiar con la incertidumbre que había invadido su vida. María, ella, a su vez, había empezado a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: la necesidad de proteger a alguien. Siempre se había considerado una mujer fuerte, capaz de afrontar sus propias batallas sola, pero al darse cuenta de que el impacto de la agresión había afectado profundamente a Carlos, empezó a reevaluar su postura. Ya había visto su lado más vulnerable, y lo que antes parecía solo una relación de conveniencia o desafío, ahora parecía algo más profundo. Con el tiempo, María empezó a abrirse un poco más. En ese momento, ya no sentía que tuviera que cargar sola con todo el peso de su pasado. Confiaba en Carlos como nunca antes había confiado en nadie. Estaban en un proceso de comprensión mutua, de intentar ver el mundo a través de los ojos del otro, incluso con las enormes diferencias que existían entre ellos. Una tarde, cuando el sol se ponía y la ciudad comenzaba a calentarse con los tonos dorados del crepúsculo, María finalmente habló sobre lo que la llevó a huir del norte de México y comenzar una nueva vida lejos de su familia y de las dificultades de su pasado. Vivía en un lugar donde la violencia era constante, donde cada día era una lucha por sobrevivir. Tuve que aprender a ser fuerte porque nadie más podía protegerme, dijo María en voz baja, casi como si hablara más consigo misma que con Carlos. Carlos escuchó en silencio, conmovido por sus palabras. Sabía que María, ella, no era una mujer de muchas emociones en la superficie, pero al escuchar su historia, finalmente entendió lo que la hacía ser quien era. Sé que no me entiendes del todo, Carlos, pero lo que pasó ese día en la tienda me hizo darme cuenta de que, de alguna manera, también necesito protegerte. Nunca quise acercarme a alguien como tú, pero hay algo en ti que me hace querer estar aquí, continuó, mirándolo a los ojos. Carlos sintió una mezcla de emociones. No sabía si estaba listo para afrontar lo que esto significaba, pero al mismo tiempo sentía un creciente deseo de intentar comprender. María, de una manera más profunda, sin las barreras que habían existido entre ellos hasta entonces. Con el paso de las semanas, Carlos empezó a cambiar. Ya no estaba tan obsesionado con controlar las cosas. Empezaba a comprender que, por mucho que intentara planificar su vida, había factores que no podía controlar, como el robo o las reacciones de quienes lo rodeaban. La seguridad que tanto buscaba provenía de otra fuente, de la confianza mutua, de la vulnerabilidad compartida. La tienda de Carlos, a pesar de haber sido asaltada, ahora estaba más viva que nunca. Estaba más comprometido con su trabajo, más dispuesto a afrontar los retos que surgían, porque sabía que no estaba solo. María, sin saberlo, le había dado la fuerza necesaria para afrontar la crisis. Ahora se veía en una posición más resiliente, no solo como dueño de la tienda, sino como alguien que, de hecho, podía afrontar los altibajos de la vida con la ayuda de quienes le importaban. Sin embargo, a pesar del progreso de Carlos, todavía había un obstáculo considerable entre ambos.
María empezaba a sentir el peso de la duda. La franqueza emocional que le había mostrado a Carlos la hacía vulnerable, y eso la inquietaba profundamente. Siempre había sido independiente, siempre había confiado en su fuerza para afrontarlo todo, pero ahora, a medida que sus sentimientos por Carlos se intensificaban, se encontraba en una encrucijada emocional. Quería confiar en él, quería abrirse más, pero algo en su pasado aún le impedía entregarse por completo. Sabía que, para seguir adelante, tendría que afrontar sus propias inseguridades, algo que nunca había hecho. Carlos, por su parte, también tenía sus propios miedos. Sentía que su relación con María estaba a punto de convertirse en algo que no podía controlar. Quería más, quería experimentar algo genuino con ella, pero sabía que no podía forzar las cosas. La incertidumbre flotaba entre ellos y aunque el vínculo crecía, aún persistían las dudas sobre el futuro de su relación. Tras el robo, tanto Carlos como María cambiaron de alguna manera. ¿Crees que estos cambios los acercarán más o que sus inseguridades los alejarán? ¿Qué podría pasar después? Carlos, tras el robo y el impacto emocional que le causó, se encontraba en un punto de inflexión. Durante mucho tiempo, se había aferrado a las rígidas estructuras de la vida, el control de la tienda, las expectativas de su familia y la idea de que todo debía estar meticulosamente planificado. Pero las cosas no salieron como esperaba. El robo fue el golpe necesario para romper ese esquema de pensamiento. En los días siguientes, Carlos empezó a apreciar el valor de las pequeñas victorias. Empezó a ver su tienda de otra manera. Ya no era solo un negocio, era un lugar con historia, un espacio que necesitaba proteger no solo por dinero, sino porque formaba parte de su identidad. Al empezar a tratar su tienda como algo personal, Carlos comprendió que podía encontrarle sentido incluso a las dificultades. Pero el mayor desafío fue lidiar con su propia vulnerabilidad. Ya no era el mismo hombre de antes. El hombre que intentaba controlar cada aspecto de su vida había dado paso a alguien más abierto al cambio, dispuesto a asumir riesgos y, sobre todo, dispuesto a confiar en los demás. Algo que antes le parecía imposible. Carlos se dio cuenta de que lo que más temía, la pérdida de control, era en realidad la clave de su verdadera libertad. Ya no necesitaba ser perfecto ni tener todas las respuestas. Podía arriesgarse a ser humano, con todas las imperfecciones que ello conllevaba. María también se encontraba en un punto crucial de su camino. Desde el principio había sido una mujer fuerte e independiente, pero a medida que se acercaba a Carlos, empezó a darse cuenta de que su resistencia a conectar profundamente con otra persona era una defensa contra su propio dolor. Sabía que su vida no había sido fácil. Había crecido en un lugar donde las mujeres no tenían muchas opciones, y los desafíos diarios eran mayores de lo que jamás hubiera imaginado. Pero lo que más la asustaba no era la lucha, sino el miedo a que al abrirse a alguien se volviera débil, demasiado vulnerable para sobrevivir. Sin embargo, después del robo, y sobre todo después de las conversaciones francas con Carlos, María empezó a reconsiderar esa idea. No necesitaba ser fuerte todo el tiempo. Podía permitirse ser vulnerable, y eso no la haría menos capaz ni menos digna de amor. Al contrario, solo la haría más humana. Un día, después de una difícil discusión con Carlos sobre su futuro, María se aisló, como siempre hacía cuando sus emociones se desbordaban. Pero esta vez no quería huir. Se obligó a afrontar el miedo que sentía de abrir su corazón. Fue a la orilla del río que atravesaba la ciudad, un lugar que siempre usaba para despejar su mente. Con el viento rozándole la cara, se dejó llevar por las emociones, sin intentar contenerse. Allí se permitió llorar, no de tristeza, sino de alivio. Sabía que el camino hacia el amor verdadero, hacia una conexión genuina con otro ser humano, residía en la valentía de ser quien era, sin máscaras.
Cuando regresó a casa de Carlos, todo fue diferente. Ya no tenía miedo de entregarse, de ser parte de su vida. Sin importar lo que pasara entre ellos, sabía que por fin estaba lista para ser vulnerable. Con esta nueva comprensión individual, Carlos y María comenzaron a comprender que su relación no era algo que necesitaban arreglar, sino algo que debían construir juntos. Eran diferentes, y las diferencias que antes parecían obstáculos, ahora se presentaban como oportunidades de crecimiento. Cada uno aportaba algo único a la relación. Carlos, con su necesidad de seguridad y control, y María, con su fuerza y resiliencia. Juntos formaban un equilibrio. Carlos se volvió más abierto a tomar riesgos, a dejar que la vida fluyera con más naturalidad. Empezó a confiar más en María y ambos comenzaron a hablar con más honestidad sobre lo que cada uno realmente quería de la relación. María, aunque aún tenía sus reservas, estaba aprendiendo a compartir sus sentimientos y a permitirse ser vulnerable en momentos de intimidad. Se dio cuenta de que al permitirse ser más abierta con Carlos, estaba creando un espacio para una verdadera conexión. Todavía había dificultades, por supuesto. Su relación no era perfecta y nunca lo sería. Pero ahora estaban más dispuestos a afrontar los desafíos juntos, sin recurrir a barreras emocionales. Habían aprendido que la base de cualquier vínculo verdadero no es la perfección, sino la aceptación de las imperfecciones del otro y la voluntad de crecer. Una noche, mientras hablaban del futuro, Carlos dijo: «No tengo todas las respuestas, María, pero sé que, de alguna manera, quiero intentarlo contigo. No sé qué pasará, pero si quieres, podemos intentar construir algo real, sin miedo». María lo miró, sin prisa por responder. No necesitaba palabras para saber que estaba lista para dar ese paso. El cambio se había producido en ella, y ahora también quería creer en el futuro que se desplegaba ante ellos. No necesitaba ser perfecto, solo necesitaba ser real. Con una sonrisa tímida, ella respondió: «Vamos a intentarlo». Y por primera vez, Carlos y María ya no buscaban la perfección. Estaban listos para desafiarse y crecer juntos. Estaban dispuestos a arriesgarse porque sabían que la verdadera magia no residía en esperar un amor idealizado, sino en el compromiso de construir algo genuino, de la mano. Carlos y María ya están listos para afrontar el futuro juntos, pero ¿resistirá su amor los nuevos retos que se les presenten? ¿Qué creen que pasará ahora con esta nueva etapa que inician? Con el paso del tiempo, Carlos y María siguieron lidiando con las complejidades de su relación, pero ahora con una claridad que antes les faltaba. Eran conscientes de que su vínculo no sería fácil, pero ambos estaban dispuestos a luchar por él. Sin embargo, comenzaron a surgir nuevos desafíos, aumentando aún más la tensión que ya se acumulaba. Carlos, ahora más vulnerable y expuesto a la incertidumbre, se dio cuenta de que no podía seguir dirigiendo la tienda con las mismas expectativas. Los problemas financieros se acumulaban y sabía que si no tomaba decisiones drásticas, podría perder todo lo que su padre le había legado. Mientras tanto, la ciudad comenzaba a ser invadida por grandes corporaciones, amenazando a los pequeños comercios locales, incluido el suyo. Aunque estaba con María, la realidad de perder la tienda lo consumía, y sabía que esto los pondría en una situación aún más difícil. No quería que su fracaso como empresario interfiriera en su relación con ella, pero no podía eludir el peso de la responsabilidad. Sabía que debía hacer algo, pero ¿qué? María, por otro lado, comenzaba a cuestionarse si la vida que tenía ahora junto a Carlos era todo lo que realmente deseaba. Había encontrado su lugar en San Felipe, pero aún extrañaba algo en su interior. El pasado la llamaba, y los recuerdos de una vida más independiente y solitaria empezaban a aflorar con más frecuencia. Sabía que no podía seguir viviendo a la sombra del miedo,
Pero la idea de perderse en una relación, de depender de alguien, era algo que aún no sabía cómo manejar. La presión sobre ambos aumentaba cada día, y la tensión entre lo que querían y lo que necesitaban parecía estar llegando a su límite. Con la tienda cada vez peor, Carlos tuvo una idea. Sabía que el mercado estaba saturado, pero también sabía que podía darle un nuevo rumbo, algo innovador, quizás incluso arriesgado, pero que podría salvar el negocio y al mismo tiempo transformar su visión de la tienda y de la ciudad. Decidió entonces intentar una reestructuración radical. Empezó a buscar nuevos socios, nuevas formas de financiación e incluso la idea de renovar su marca. El problema era que, sin dinero para cubrir los cambios necesarios, estaba asumiendo un riesgo enorme, algo que podría llevar a la quiebra de la tienda si las cosas no salían bien. Lo que más le molestaba era no querer tomar esta decisión sin hablar con María. Ella siempre lo había apoyado y él no quería hacer nada sin su opinión. Pero la decisión se acercaba y necesitaba actuar con rapidez. Este dilema lo sumía en una creciente ansiedad y comenzó a distanciarse emocionalmente de María, sin querer. María, por su parte, empezó a comprender lo que estaba pasando. Sabía que Carlos se estaba retrayendo y por primera vez no sabía qué hacer. Percibía su miedo y eso la inquietaba. Estaba librando una batalla solo, sin pedir ayuda, y eso la hacía sentir impotente. Sabía que si seguía así, se arriesgaba a perder no solo el negocio, sino también su relación. Con esto, María comenzó a cuestionar su propio papel en la relación. Sentía una creciente necesidad de ser más que un simple apoyo emocional para Carlos. Quería ser más que una simple observadora de su lucha. Quería actuar, hacer algo que pudiera impactar su situación de forma concreta, pero también sabía que para hacerlo tendría que abrirse, y ese miedo aún la paralizaba. Fue entonces cuando María decidió dar el primer paso. Buscó la ayuda de un viejo amigo de la familia, alguien con experiencia en administración de empresas que pudiera ayudar a Carlos a encontrar una solución a su crisis. Sabía que, al hacerlo, estaba cruzando una línea importante. No quería ser la salvadora, pero quería demostrarle a Carlos que estaba dispuesta a luchar junto a él, que no tenía que cargar con todo el peso solo. Esa noche, después de un largo día de trabajo, Carlos y María se reunieron en silencio. Él estaba visiblemente preocupado y ella sabía que lo que no decía era lo más importante. «Carlos», comenzó María con voz vacilante, «sé que las cosas son difíciles. Sé cuánto significa todo esto para ti y sé cuánto te esfuerzas, pero no tienes que hacerlo solo». Carlos la miró. Su expresión era una mezcla de sorpresa y resistencia. «No estoy solo en esto, María», respondió sin emoción. «Solo necesito encontrar una solución. No puedo dejar que todo se derrumbe. No puedo ser el hombre que fracasó». Ella se acercó a él y le tocó suavemente el brazo. «No se trata de fracasar, Carlos. Se trata de intentarlo. Y tienes a alguien a tu lado. Pase lo que pase. Lo haremos juntos, pero necesitas confiar en mí». Carlos sintió una opresión en el pecho. Sabía que si se alejaba, perdería lo más importante de su vida. No quería hacerlo, pero necesitaba valentía para afrontar sus propias limitaciones. Esa noche, los dos se sentaron juntos, ya no como el hombre tratando de proteger su mundo y la mujer tratando de comprender su lugar, sino como dos iguales, listos para enfrentar lo que se les presentara, juntos. Carlos y María se encuentran en un momento crucial. Ambos necesitan lidiar con sus miedos e inseguridades, pero el camino por delante es incierto. ¿Crees que podrán superar estos obstáculos y encontrar una solución juntos, o el peso de las dificultades será demasiado para su relación? Carlos estaba en un callejón sin salida. Su tienda, que había sido el centro de su vida,
estaba al borde de la quiebra. Las grandes corporaciones se apoderaban de la ciudad y él no podía competir. Lo había intentado todo para salvar el negocio. Buscó financiación, renovó la tienda e incluso intentó cambiar su modelo de negocio, pero nada parecía funcionar. Estaba a punto de perderlo todo. Y una vez más, se estaba alejando de María durante semanas. Evitó hablar con ella sobre los próximos pasos, porque temía que si lo hacía, lo considerara un fracaso. No quería que viera su vulnerabilidad, no quería que pensara que no era capaz de proteger su futuro. Pero con cada día que pasaba, la presión no hacía más que aumentar. María, por su parte, ya no podía callar. Sabía que Carlos le ocultaba algo, sabía que llevaba una carga que ella podía ayudarle a llevar, pero, más importante aún, sabía que estaba a punto de romperse, necesitaba tomar una decisión y necesitaba hacerlo ya. No podía seguir negándolo. Esa noche, cuando Carlos llegó a casa después de otro día de reuniones fallidas, se llevó una sorpresa. María, con la mirada fija, lo esperaba. No era una mirada de frustración ni de cansancio, sino de determinación. «Carlos, necesitamos hablar», dijo con voz tranquila pero llena de intensidad. Carlos, exhausto y con los hombros pesados, suspiró y se sentó a la mesa. Sabía que la conversación era inevitable. «Sé lo que estás pensando, María, pero necesito lidiar con esto sola. No quiero involucrarte en otro de mis fracasos. No soy el hombre que crees que soy». Ella lo interrumpió. La frustración se mezclaba con la tristeza en su rostro. «Carlos, no se trata de lo que creas que espero de ti. No se trata de que seas perfecto ni de que todo salga según lo planeado. Se trata a nosotros, se trata de estar juntos en este proceso. No tienes que llevar el peso solo. Yo soy parte de esto, sí, y tú también eres parte de mi vida, de mi futuro». Carlos la miró atónito, sin saber qué decir. Estaba acostumbrado a cargar con todo solo, a luchar contra el mundo en silencio. La idea de compartir la carga con alguien, especialmente con María, le parecía tan nueva, tan arriesgada. «No sé qué hacer, María. De verdad que no lo sé. Ya lo he intentado todo». María se acercó a él, tomándole las manos entre las suyas, y le dijo con firmeza: «Entonces prueba algo nuevo. Encontremos una salida juntos. No te dejaré solo. ¿Qué te parece vender la tienda? Puede que sea difícil, pero quizás sea la única manera de seguir adelante sin que te consuma todo». Carlos sintió un nudo en la garganta. La idea de perder su tienda, de perder lo que siempre había considerado el centro de su vida, era devastadora. Pero al mismo tiempo sabía que si no tomaba esta decisión, perdería no solo el negocio, sino también lo que más valoraba: la confianza de sus clientes. María, su relación. «No lo sé, María. Eso significa renunciar a todo lo que he construido», dijo Carlos, con el dolor reflejado en su voz. María lo miró directamente a los ojos. «Quizás necesites soltar algunas cosas, Carlos. A veces necesitamos soltar lo que nos frena para poder avanzar. Tenemos que hacerlo juntos». Después de la conversación, Carlos no pudo dormir. Permaneció despierto hasta el amanecer, reflexionando sobre lo que María le había dicho. La decisión que debía tomar no era fácil. La tienda representaba más que un simple negocio. Era la promesa de su padre, la idea de seguridad, lo único que había conocido en su vida. Pero al mirar a María, se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba no estaba dentro de las paredes de la tienda, sino en el apoyo y la confianza mutua que compartía con ella. Sabía que no podía seguir ocultándose tras la fachada de hombre fuerte. Necesitaba ser honesto consigo mismo y con ella. A la mañana siguiente, Carlos tomó una decisión. Vendería la tienda. No porque fuera fácil, sino porque sabía que al hacerlo, estaba abriendo un nuevo capítulo en su vida. Se levantó y fue a ver a María.
Ya lo he decidido, María. Voy a vender la tienda, dijo en voz baja, pero lleno de convicción. María lo miró con una sonrisa amable en el rostro. Sabía que la decisión no había sido fácil, pero era un paso importante para su futuro. Lo abrazó y, por primera vez, Carlos sintió que, pasara lo que pasara, no estaba solo. Saldrían de esto juntos. Llegó el día de la venta de la tienda. Carlos se despidió del lugar que siempre había considerado su hogar. Al salir, junto a María, una extraña sensación de alivio lo invadió. El peso que había cargado durante tanto tiempo parecía haberse desvanecido. No sabía qué le depararía el futuro, pero sabía que ahora estaba listo para afrontar lo que viniera. La tienda se vendió, pero su relación, la que habían construido hasta entonces, fue la verdadera victoria. Carlos sabía que su camino apenas comenzaba, pero con María a su lado, estaba más que listo para afrontar lo que le deparara el futuro. Carlos tomó la difícil decisión de vender la tienda, pero este cambio les abre las puertas a un futuro incierto. ¿Crees que esta decisión les traerá más felicidad a él y a María? ¿O surgirán nuevas dificultades mientras intentan rehacer sus vidas? Han pasado meses desde la venta de la tienda. Carlos y María habían comenzado una nueva etapa en sus vidas, lejos de la presión de un negocio que había definido su existencia durante tanto tiempo. Ahora, en una pequeña casa a las afueras de la ciudad, comenzaban a construir una vida juntos, libres de las cargas del pasado que los había mantenido cautivos. Aunque Carlos aún sentía la ausencia de su tienda, encontró nuevas maneras de sentirse realizado. Empezó a trabajar como consultor para pequeños negocios locales, ayudando a quienes, como él, intentaban superar dificultades económicas. La experiencia que había adquirido a lo largo de los años, incluso sin darse cuenta, lo convertía en un valioso asesor para otros. María, por su parte, encontró una nueva pasión en el voluntariado para ayudar a mujeres en situaciones difíciles, compartiendo su propia historia de lucha y superación. Sabía que su vida tenía un propósito mayor que esconderse tras una fachada de fortaleza. Se había permitido ser vulnerable y ahora quería ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. Ambos habían cambiado, no solo en sus acciones, sino también en sus corazones. Lo que antes parecía una relación frágil, llena de incertidumbre, se había convertido en un vínculo profundo, cimentado en la confianza y la comprensión mutua. Habían aprendido que la verdadera fuerza no nace de la lucha solitaria, sino de la voluntad de caminar juntos, compartiendo las cargas y las alegrías de la vida. Esa mañana, mientras tomaba su café, Carlos reflexionó sobre el camino recorrido. Recordó cómo, hace apenas unos meses, había estado al borde de la ruina emocional y financiera. Ahora, con María a su lado, se sentía pleno de una manera que jamás imaginó posible. Había aprendido a liberarse del miedo al fracaso y de la presión constante por ser perfecto. En cambio, aceptaba sus imperfecciones y las veía como un camino hacia el crecimiento. Sabía que la vida no se trataba de logros materiales, sino de las relaciones que cultivaba y de cómo afrontaba los desafíos. Cuando María entró en la habitación, con su dulce sonrisa y mirada serena, Carlos supo que había tomado la decisión correcta. Estaban juntos, mirando hacia el futuro, y eso era más que suficiente. María, por su parte, había aprendido a confiar en sí misma como nunca antes. Sabía que no necesitaba cargar sola con el peso del mundo, pero tampoco necesitaba renunciar a su independencia para tener una relación. Había encontrado un equilibrio, y eso la hacía sentir más fuerte que nunca. Miró a Carlos, sabiendo que, a pesar de las dificultades y los desafíos, habían creado algo real. Algo que no se basaba en la idea de la perfección, sino en la aceptación de los defectos e inseguridades del otro. Eran humanos, con todos los altibajos que eso conllevaba, y ella estaba dispuesta a vivir este camino junto a él. El futuro seguía siendo incierto, como siempre lo sería,
pero ahora reinaba una sensación de paz y confianza entre ambos. Sabían que podrían surgir dificultades, pero juntos no había nada que no pudieran afrontar. Estaban listos para seguir creciendo, ya no como dos individuos en busca de algo, sino como una pareja que había aprendido a enfrentar sus miedos y abrazar lo que la vida les ofreciera. Carlos y María han construido una vida juntos, pero el futuro aún es incierto. ¿Qué crees que les pasará a partir de ahora? ¿Será esta nueva etapa más tranquila o el destino les traerá nuevos desafíos? Unos años más tarde, Carlos y María habían transformado sus vidas por completo. La tienda, ahora vendida y con una nueva historia, era solo un recuerdo del pasado. Habían forjado un nuevo futuro juntos, más fuerte y seguro que nunca. Carlos continuó ayudando a pequeños negocios a crecer, y María se convirtió en defensora de mujeres en situación vulnerable. Juntos, viajaron, exploraron nuevos horizontes y vivieron sin las ataduras del pasado. El amor y la confianza que cultivaron fueron los pilares de su felicidad. Estaban listos para el futuro, sin miedo, con la certeza de que estaban listos para cualquier desafío. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció el camino de transformación y superación de Carlos y María? Su historia estuvo llena de altibajos, pero al final, la confianza y la valentía fueron la clave de su felicidad. Ahora te toca a ti. Comparte tu opinión en los comentarios y dinos, ¿crees que, como ellos, podemos superar los mayores obstáculos de la vida? ¿O los desafíos siempre superarán nuestra fuerza para superarlos? No olvides compartir tu opinión y decirnos qué te gustó más de la historia.